Bien, pues como estaba comentando, vamos a ir viendo estas normas que están sacadas del libro del profesor Hidalgo de Caviedes y vamos a ir viendo un poco en qué consisten. En la parte de la izquierda tenéis una pieza acotada que pone mal, es decir, está acotada pero no cumple con las normas, y en la parte de la derecha pues una propuesta de acotación. Evidentemente, la forma bien no es que sea bien única, hay más bienes. Y la forma mal lo mismo, hay más formas de hacer las cosas mal. Pero vamos a ir viendo un poco el tema de cómo acotar, o sea, qué normas tenemos que seguir cuando acotemos una pieza. Luego ya veremos cómo se acota con AutoCAD. Pero ahora vamos a ver qué normas tenemos que seguir. En la primera nos dice que las cotas deben situarse preferentemente exteriores al contorno de la pieza. Preferentemente. Es decir, hay veces que no hay más, no hay ninguna otra opción y podré poner cotas dentro. Pero siempre que pueda, tengo que acotar fuera de la pieza. ¿Alguien me sabría decir el por qué? Bien, por las líneas ocultas. Eso en el fondo lo que me estás diciendo es porque si yo meto líneas por dentro estoy causando ruido en la pieza. Estoy metiendo confusión. Si saco las líneas fuera, lo que hay dentro en principio solamente sean mis líneas vistas y ocultas, con lo cual interfiere menos. Esa es la razón. Intentar sacar la información fuera. Ya digo, no siempre es posible, ¿eh? Porque hay veces que es peor sacarlo que dejarla dentro. Pero siguiente cuestión es que las líneas de referencia se trazan normales a la dimensión. Los que habéis estudiado, cuando estudiasteis la normativa, veríais que las líneas de cota tiene unas líneas que se llaman línea de referencia y otra línea se llama línea de cota, sobre esa línea va la cota, que es la medida. ¿De acuerdo? Bien, pues las líneas de referencia, que son esas líneas auxiliares que me conectan la línea de cota con la pieza, en principio siempre tendríamos, por cada línea de cota tenemos dos líneas de referencia. Las líneas de referencia tienen que ser perpendiculares a lo que queremos medir. A lo mejor habéis visto que eso no es incorrecto. Si yo mido, por ejemplo, una pieza que está en perspectiva, es decir, en lugar de coger una pieza en sistema diédrico, si quiero acotar, por ejemplo, en perspectiva axonométrica, veréis que ahí sí, las cotas lo que se hacen es que se buscan que sean paralelas a los ejes principales para poder referenciar bien la pieza. En este caso, pues claro, las líneas de referencia a veces no son perpendiculares a lo que se quiere. Pero cuando estamos en sistema diédrico, lo más habitual, las líneas de referencia siempre serán perpendiculares a lo que yo, o sea, a lo que yo quiero medir. Y en consecuencia, las líneas de cota también tendrán que ser paralelas a lo que yo quiero medir. Eso hace pie a lo que tenéis en la tercera figura. Dice, las líneas de cota han de ser paralelas a la arista o distancia cuya dimensión expresan. Si yo, por ejemplo, me fijo en la pieza de la izquierda, que es esta que tenéis aquí donde está el ratón, yo, si veo eso acotado así, primero pensaría, pues que lo que me están dando es la longitud de este segmento, directamente. Eso es lo que yo pensaría. ¿Por qué? Porque estoy viendo que las líneas de cota, la línea de cota es paralela a esa cara, con lo cual lo que pienso. Evidentemente tengo un problema, porque las líneas de referencia no son paralelas, sino que no son perpendiculares ni nada, o sea, es un poco lío. Ahí se me dan la pieza e intento aplicar la norma, no sabría exactamente qué es lo que quiero medir. Por eso evita la confusión. Sin embargo, en la de la derecha, veis que lo que me está indicando es que lo que me está dando es la longitud en horizontal de la pieza, no la longitud inclinada ni nada, sencillamente cuánto mide la pieza en su proyección horizontal. ¿Se ve, no? Bien. Aquí, en la siguiente dice, si se carece de espacio, resulta confuso situar una línea de cota con sus líneas de referencia perpendiculares a la magnitud solicitada, como es norma general, se inclinan las líneas de referencia 60 grados. Solamente se adoptará este sistema en caso de ser indispensable. Bien, en la parte de la izquierda tenemos una pieza que es de forma cónica, es decir, va cambiando su diámetro.
Evidentemente, yo esa pieza cónica la podría definir, por ejemplo, pues, por su diámetro mayor, su diámetro menor y su altura. Podría estar definida la pieza. Podría definir la pieza, por ejemplo, por su diámetro mayor, su diámetro menor y el ángulo que tiene, pero en este caso me la están dando pues diámetro mayor y diámetro menor. ¿Qué ocurre? Que es una pieza cónica, pero el diámetro cambia muy poco. ¿Qué pasa ahí? Que las líneas de referencia se mezclan con la pieza. De hecho, están casi prácticamente superpuestas. Entonces, eso induce a confusión. ¿Por qué induce a confusión? Por una sencilla razón. Porque yo no sé si lo que me están dando ahí, voy a anotar, yo no sé si cuando me están dando esta medida me están diciendo que es el diámetro en esa posición y el diámetro en esta posición. Yo podría pensar que me están dando el diámetro en esas posiciones. ¿Cuánto vale ahí el diámetro en esa posición y cuánto vale en esa? ¿Por qué? Porque no estoy viendo las líneas de referencia. Están ahí confusas. Entonces, para evitar líos, se me permite sacar las líneas de referencia con un ángulo. Ahí no es de 60, es de 30 grados, pero bueno, siempre se buscan múltiplos de 60 a 30, ¿de acuerdo? Para ese tipo de cosas. Y saco fuera líneas de referencia y ya no hay duda que lo que estoy midiendo. Ahí lo lógico sería, por ejemplo, acotar en otra vista. O hacer una sección girada y acotar sobre la sección girada. Es decir, hay otra serie de artificios que podríamos utilizar incluso sin llegar a esos extremos. ¿De acuerdo? Pero bueno, está bien como ejemplo para que lo sepáis. Otra cuestión muy importante, y esta sí es motivo de fallo, es cuando yo acoto una pieza, la pieza es una, pero estoy haciendo, por ejemplo, estoy en sistema diédrico, tengo varias vistas. Tengo la planta, el alzado y la vista lateral, por ejemplo. Bueno, pues las cotas solamente hacen referencia a una vista. Es decir, las cotas que yo ponga solamente están haciendo referencia o a la planta o a la vista, a una vista en concreto. No me vale decir, bueno, pues esta cota la utilizo en dos vistas a la vez. Estoy ahorrando líneas, sí, pero estoy metiendo confusión y ruido, porque ahí, tal como está la pieza, aparentemente es que parece que no hay ni dos piezas, dos vistas. Parece que es una única vista, una única pieza, en la parte izquierda. En la derecha veis claramente que no, que hay dos vistas de una pieza. ¿De acuerdo? Entonces, solamente puedo acotar en una vista. Si necesito poner esa misma medida en otra vista porque se repite o porque haya quedado claridad o lo que sea, la repito. ¿De acuerdo? Pero en principio, solamente en una de las vistas. Y eso hace pie a esta otra norma. Es decir, las líneas de cota no deben apoyar sobre líneas de referencia que no correspondan a una misma vista. Ahí tenéis un caso ya increíble, que es, estoy acotando la altura de la pieza y tengo una línea de referencia que está en la vista lateral derecha, por ejemplo, y la otra está en el alzado. Y estoy apoyándome en dos vistas. Eso, prohibidísimo, ¿de acuerdo? La siguiente es, las líneas de cota no deben estar en prolongación de aristas. Hemos quedado que las líneas de cota deben estar, si es posible, fuera de la pieza. Bien. Y ahora la pregunta es, ahí, tal como está representado, está fuera de la pieza, ¿no? Están fuera de la pieza. Tanto la parte superior, vamos a anotar. Tanto esta parte superior de la cota está fuera de la pieza. Y esta parte inferior de la cota está fuera de la pieza. Bien. ¿Por qué creéis que está mal acotada? Porque exacto, induce a confusión. Yo no sé si es una línea de cota, si es una línea de referencia o si es una arista de la pieza. Entonces, sacándolo fuera, pues queda mucho más claro. Bien. Otra cuestión es que las líneas de cota no deben referirse a líneas ocultas, salvo que fuera indispensable. Es decir, si yo tengo que medir algo y está oculto, tengo varias posibilidades. Una es buscar otra vista donde eso sea visible, si es posible. Otra solución es hacer una rotura parcial de la pieza
dejar esa parte visible y una vez que la tengo visible, acotar sobre ella. Y la tercera y más mala es acotar sobre la línea oculta. Ya digo que es cuando no hay más remedio. Es como siempre, si yo tengo que intentar que la cota sea clara, que la persona que la interpreta no tenga dudas. Y si puedo evitar la confusión, pues ya digo, sacando las líneas fuera, acotando sobre líneas vistas y todo eso, lo haré así. Si no tengo más remedio que acotar por dentro porque no había forma, pues bueno, lo haremos, pero esa es otra norma. E igualmente, no está permitido emplear los ejes como líneas de cota. Lo mismo. ¿Por qué creéis que no es correcto acotar sobre los ejes? Más que mezclar y desconfusión, ahí estás quitando información. Si yo tengo un eje, pues un eje de simetría. Estoy indicando que esa pieza es simétrica respecto a ese eje. Si yo acoto sobre ese eje y estoy tapando el eje, alguien puede pensar que a lo mejor no hay simetría. Estoy quitando una ayuda a la interpretación de la pieza. Es por eso. Y aparte que además vuelve a ocurrir, los ejes suelen estar dentro de la pieza, con lo cual encima vuelvo a estar acotando dentro de la pieza. Con lo cual es mejor volverlo a sacar. ¿De acuerdo? Siguiente cuestión es, no está permitido emplear líneas de referencia como líneas de cota. Es decir, la cota se apoya en dos líneas de referencia, que son unas líneas auxiliares que me conectan, digamos, el extremo de la pieza con mi línea de cota para saber qué es lo que estoy midiendo. Si yo utilizo la línea de referencia de una cota como cota de otra, estoy complicando la figura otra vez, porque estoy haciendo un uso erróneo, ¿no? Entonces, en ese caso, nada, directamente no puedo hacerlo. Tengo que acotar como corresponda. Esta es muy importante, porque además suele ocurrir que se cae en ello. Es decir, las líneas de cota, hemos comentado, tienen que estar fuera de la pieza, bien. Otra cuestión es que la línea de cota, siempre que sea posible, no debe cortar aristas de la pieza. Bien, hasta ahí bien, eso también es lógico. Y otra, que es cuestión de claridad, es que las líneas de cota y las líneas de referencia, si es posible, no deben cortarse entre sí. Es decir, ahí estoy cumpliendo la premisa de que se acote por fuera de la pieza. Perfecto, estoy acotando por fuera. Pero tengo un guirigay montado tremendo. ¿Por qué? Porque tengo unas líneas de referencia que me están cortando a líneas de cota. ¿Por qué? En esencia, y eso es la siguiente norma que tenemos más abajo, cuando acotemos, siempre hay que acotar de menor a mayor. Lo que es más pequeño, acotar, y luego lo que es mayor, para intentar evitar que las cortas se crucen o se corten. ¿De acuerdo? Entonces, cuando acotéis, siempre acotaréis de menor a mayor para evitar los cortes. ¿Sí? ¿Perdón? No, mira, lo vas a ver aquí perfectamente. Si yo acoto, mira, te lo voy a dibujar además para que lo veas. Esta cota es pequeñita, ¿de acuerdo? Y como la he sacado más fuera, me está cortando a las demás referencias. Si yo acoto de menor a mayor, de fuera a dentro, perdón, de dentro hacia afuera, no se cortarán entre sí las líneas de referencia. Si esto lo acoto justo al revés, se me están cortando las líneas de referencia con las de cota. Mientras que de esa forma no. ¿Lo entiendes ahora? Esta norma es muy importante, es decir, siempre acotar de menor a mayor y de dentro a fuera para evitar cortes de línea de cota con líneas de referencia. Fijaros lo clara que está la pieza en la derecha, se ve muy clara que está midiendo cada línea y aquí es un poco confuso. En la parte izquierda, no sé hay veces que es un poco hasta confuso, ¿no? En la derecha se ve clarísimamente que se está midiendo. Bien. Luego, otra cuestión, que es una cuestión de presentación y que demuestra un poco profesionalidad y el acabado de todo eso, es que la separación entre líneas de cota
debe mantenerse uniforme en tanto sea posible. Es decir, la pieza a la izquierda está bien acotada, cumple todas las normas que os he dicho. Estoy acotando fue la pieza, no se cortan las líneas de referencia, no se corta nada, pero me ocurre que tengo unas líneas, una separación entre líneas, pues muy regular. Aquí tengo una separación grande en esta línea y sin embargo aquí tengo una separación muy pequeña. E incluso aquí tengo una cota petadísima. Yo me escribí para la meta. Sí. Y no Incluso, tuve suerte. Javi, vecino amigo mío, sí le han dado. a ver, no sé qué me está Y me hablando. lo ha ofrecido prestar, ya no se puede, pero me ofreció prestármela porque este fin de pasado voy a jugar, le dije cuando me acuerdo. O sea que casi que me alegro que me hayan dado a ti. A ver, te la habría dado a ti. Ya. Pero Dale. yo no podía jugar así. A ver si puedo silenciarle esto. Ahí está. Vale. Continuemos. Vale. Pantalla. Bien, entonces estaba comentando que la pieza de la izquierda es correcta en cuanto que cumple con las normas, pero el problema que tiene es que la separación entre las líneas de cota es irregular. Eso evidentemente no es, la pieza a la izquierda no está mal, es válida y no es ningún problema, pero yo digo que es un tema que demuestra que no se ha tenido cuidado en la acotación, ¿no? O sea, cuidado en hacerlo bien. Ya veréis cómo luego desplazar una cota en AutoCAD no es más que pincharla y ponerla donde uno quiera, o sea que tampoco hay que estar luego con cosas raras. Con lo cual, estos temas, pues convenía hacerlos bien, sobre todo cuando se hacían a tinta y luego el borrado era complicado. Para poner una medida de separación, Se pueden poner líneas auxiliares y llevarlo a esas líneas auxiliares, puntos, lo que se quiera, eso sin problemas. Tampoco hace falta hacerlo perfecto, es decir, con que se haga ojo y que se vea que más o menos está muy parecido, también es válido, es decir, tampoco... Bueno, ten en cuenta que tú puedes ampliar y una cosa, o sea, poder comparar con mucha más facilidad las medidas que cuando se hacen en un papel y no tienes apenas juego con ello. ¿De acuerdo? Otra cuestión es que las líneas de cota no deben colocarse demasiado próximas a las aristas. En la parte de la izquierda de esta pieza están muy, muy pegadas. Vamos, de hecho no me cabería ni el texto de la cota, tendría que ponerlo por debajo de la línea. Ser generosos, siempre digo lo mismo. Cuando acotéis, ser generosos dejando espacios. No hagáis todo ahí apretadísimo y que luego sea muy difícil de leer. Bien. Otra cuestión, y esto también es importante, es que cuando las líneas de cota guardan relación entre sí, es decir, por ejemplo, yo estoy midiendo aquí longitudes de la parte superior de la pieza, pues es muy conveniente que estén alineadas las líneas de cota. Entonces, esta parte aparentemente cumple todo, separación, no sé cuántos, se fuera la pieza, pero ya digo, es conveniente que si están guardando relación, las deje alineadas. Eso también ayuda al que va a fabricar, porque no va a pensar cosas raras, va a pensar que todo eso está haciendo referencia a unas mismas medidas. Y eso hace referencia a una cosa importantísima, que es la que está abajo. Fijaros aquí la barrabasada que está haciendo este. Está acotando esta parte de la pieza aquí abajo. O sea, lo que está en la otra cara abajo. E incluso está mezclando y me está dando una cota que es esta longitud, de aquí a aquí. Que no guarda nada de relación una cosa con otra. ¿Veis lo que está pasando ahí, no? Sí, lo que está en la parte superior de la pieza lo está llevando abajo. Y encima está mezclando, cortando las cotas con lo de abajo. Si yo, por ejemplo, mandara a fabricar esa pieza, me mandarían a la porra. Me dirían que no me la hacen. Porque lo único que estoy haciendo es una cosa que el que la va a fabricar no va a saber ni hacerlo bien. ¿Cómo puedo medir un segmento de una parte de abajo apoyándome arriba? Al final lo voy a hacer mal seguro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues la parte inferior acotarla abajo y la parte superior arriba. Nada de mezclar. La economía en cotas es el mayor error que podéis cometer.
La cotación, dice la norma, las cotas tienen que ser las necesarias y suficientes que definen la pieza. Es como las vistas, es decir, el mínimo número de cotas. Si tengo cota en una vista, no debo ponerla en otra, pero es mejor repetir cotas que por escatimar cotas y que entonces tenga esos problemas. Ya digo que no os la fabricarían. Vamos a borrar. Bien, las líneas de cota no deben apoyar sobre líneas de referencia que no estén contenidas en un plano paralelo al de proyección. A ver, yo cuando acoto, tengo que acotar, las líneas de cota son paralelas al plano del cuadro. Para empezar, las vistas, el alzado, pues es paralelo al plano del cuadro, la vista lateral es paralelo al plano del cuadro, o sea, cada vista es paralela al plano del cuadro en su vista. Pues yo solamente debo acotar, digamos, elementos contenidos en ese plano. No puedo mezclar planos distintos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo acoto en una vista, debo acotar elementos paralelos al plano de proyección. No que sean perpendiculares, ni oblicuos, ni nada. ¿De acuerdo? Entonces, eso también. Es decir, si tengo que acotar algo en un plano, que sea paralelo de proyección de esa vista. Esto en principio tampoco. ¿Lo martes hasta el martes? Bien. Luego, aunque yo puedo acotar en cualquier vista, porque al final todas las vistas hacen referencia a la misma pieza, la acotación debe de hacerse en la vista donde resulte más clara. Por ejemplo, si tengo un diámetro, tengo un taladro, lo más lógico es que acote ese diámetro en la vista en la que se vea el círculo. No que la acote en una vista donde el círculo no se vea como un círculo, sino como un rectángulo, porque es un cono al final, y tenga encima de indicarlo con un símbolo de diámetro para indicar que es un diámetro. Es decir, que las vistas las cotas deben ponerse en las vistas donde resulten más claras. Ahora bien, hay que tener en cuenta el proceso de fabricación. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, tengo que hacer 2 taladros con una taladradora y resulta que que por el motivo que sea, un taladro me resulta más cómodo acotarlo en una vista y otro en otra, estoy haciendo un problema, por ejemplo, para la hora de fabricar la pieza. Porque estoy obligando a que la persona que me va a fabricar tenga que medir sobre una vista una cosa y sobre otra vista otra. Eso al final causa trastorno. Entonces, todas las cotas que guardan relación entre sí, pues lo correcto es que vayan en la misma vista. Si eso no afecta a la fabricación, pues las cotas deben estar en la vista que sean más claras. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda por ahora? Bien. Esta también es muy importante, pero por fabricación. Dice, cuando varias cotas tienen una misma dirección y un elemento de referencia que claramente puede considerarse como base de medidas, a él deben referirse todas aquellas. Aquí tenemos una pieza que tiene 1, 2, 3, 4, 5 taladros. Bien. Está acotada de 2 formas distintas. Una es, pues estoy dando, en la parte de la izquierda estoy dando la posición de un taladro respecto al comienzo de la pieza, luego la distancia del siguiente taladro respecto al primer taladro, luego estoy dando la distancia del siguiente taladro respecto a la parte derecha de la pieza y luego veis un poco lo que estoy haciendo en la parte de izquierda y en la de la derecha, ¿qué tengo? Pues estoy tomando el extremo de la pieza como un origen de coordenadas y a partir de ahí estoy dando una serie de distancias a los taladros. Fijaros, si yo tuviera que hacer eso con una máquina, en la de la izquierda tendría que hacer lo siguiente. Primero, poner el cero de la máquina en la parte izquierda de la pieza. Hacer el primer taladro. Con el primer taladro hecho, que es complicado, poner el cero para hacer el segundo taladro respecto al primero. Con el problema que tiene es buscar un centro de un taladro. Que con el ordenador muy facilito un centro D, pero si yo os doy esto con un agujero aquí en medio y os digo, me busquéis el centro de ese taladro, seguro que no lo hacéis ni de casualidad.
¿De acuerdo? Y tenemos que seguir con la pieza. Ya volver a cambiar el origen de la máquina, ponerlo a la derecha, volverlo a calibrar la máquina, porque claro, la máquina es cuando se cambian los orígenes, hay que calibrarla, calibrar la máquina por la derecha y hacer los taladros para la izquierda, con todo el tiempo que lleva. Es decir, hacer esa pieza en máquina a lo mejor me lleva media hora. Y sin embargo, si lo hago como la de la derecha, lo hago en 10 minutos. ¿Por qué? Porque solamente he tenido que calibrar una vez la máquina. He puesto un origen y respecto a ese origen he ido haciendo los taladros. ¿Aquí qué prima? Aquí prima la fabricación. Entonces, prefiero acotar para que el que vaya a hacer la pieza no tenga que estar haciendo cosas raras a hacer una acotación muy vistosa, muy bonita, muy elegante, porque no estoy tal, pero que al final lo único que estoy haciendo es meterle problemas a que me lo va a hacer por fuera. ¿De acuerdo? Evidentemente, el que va a fabricar la de la derecha no va a hacer todo lo que os he dicho, de estar ajustando la máquina, pero hará los cálculos a la inversa, hará las restas para sacar las medidas, ¿sí? Que la de la derecha, las flechas indican a principio u otro respecto a un eje en ese caso. En la de la derecha, no, las flechas están indicando comienzo y final. Es decir, está Pero dando... digo, el comienzo de cada una es como que coincide. Sí, es una base, un origen común de referencia. Pero que en todas esas, como que no sé si eso implica que no coinciden en el mismo punto. Sí, sí. Vamos a ver, yo creo que... A ver si te lo voy a ampliar un poquito más. Yo es un problema de visualización, ¿eh? Y esto ten en cuenta que es un... ¿No? Mira, lo he ampliado. ¿La primera y tercera? Sí. Más a la derecha, no te entiendo. ¿Puedes marcarlo? Tienes que verlo. El origen de la primera flecha de la línea que y el origen de la tercera, ¿Sí? parece que está desde la tercera más hacia la izquierda, está algo antes que la primera línea. ¿Puedes marcarlo en si no te importa la pizarra? Es que no te entiendo. Cuando dices la primera y tercera, esas dos que están juntas, que están enfrentadas. La línea de cotas, en plan, ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, la primera línea de cotas, la primera flecha, sí. La que no tiene línea de referencia porque está acotando por fuera. La primera de A ver, voy a dibujarla por si acaso. A ver. ¿Esta es la primera para ti? ¿La que sí? No, la pieza abajo. la abajo, La pieza abajo. Ah, esta es la pieza de abajo ahora. Sí, sí. Ah, es que estaba en esta todavía. Ah, Vale, me estabais... Vale. Estaba diciendo eso, lo del ajuste, ¿vale? Bien. No, en la de abajo lo que dice es lo siguiente. Mira, una cosa que dice la norma es que siempre hay que acotar por simetría. Es decir, si una pieza es simétrica, es obligatorio acotar por simetría. Y esto, por ejemplo, el que no lo hace está cometiendo un fallo gravísimo. Porque yo, si acoto por simetría, estoy dando una información valiosísima al que me está interpretando la pieza. Entonces, cuando yo acotaré por simetría. Entonces, en la parte de la izquierda, estoy acotando una serie de diámetros y estoy haciéndolo por simetría, es decir, de extremo a extremo. Eso es por simetría. ¿Qué ocurre? Que hay muchísima línea. Entonces, la norma permite, cuando hay muchas líneas, mucha confusión, interrumpir las cotas, que es la de la derecha. Entonces, en la de la derecha, ¿qué ocurre? Realmente, lo que ha ocurrido aquí es que, voy a anotar otra vez, esta flecha, en teoría, tendría que haber llegado, voy a dibujar una de ellas, nada más. Tendría que tener hasta aquí la línea de referencia y esta cota tendría que haber llegado hasta ahí, ¿no? ¿Sí o no? sí. Vale, voy a cambiar el color y voy a hacer otra para que, por ejemplo, fucsia. Y esta, por ejemplo, si yo bajo esta línea de abajo, esta cota tendría que haber continuado hasta aquí. ¿Vale? Perdonad lo mal que dibujo así, pero se entiende, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Que para que no haya mucha profusión de líneas, la norma me permite, cuando hay acotación por simetría, interrumpir la cota. Con una condición. La cota tiene que superar el eje de simetría. Es decir, aquí voy a dibujar el eje de simetría en otro color.
esto es muy importante, ¿eh? Yo tengo un eje de simetría, que es este. Si yo acoto por simetría e interrumpo la cota, que me lo permite la norma, la línea de cota me la interrumpe, tiene obligatoriamente que sobrepasar el eje de simetría. Obligatorio. ¿Por qué? Porque si no, alguien puede pensar que estoy acotando la mitad de la pieza. Si yo ahora cogiera y interrumpiera la línea de cota ahí y tuviera un valor, pues alguien puede pensar que lo que estoy acotando es del extremo al eje de la pieza. Está mal acotado, pero puede ocurrir así. Que cuando te vas a pasar del eje para cumplir la norma, cuando te pasas, tiene que tener la misma medida en todas. Hombre, tienes que procurar, tampoco es que sea más o menos parecido, pero que tampoco... Y que quede claro que sobrepasas el eje, o sea, no sobrepases 1 milímetro y digas, ya sobrepasado el eje. O sea, que sea un poquito, pues se pase pues 3 o 4 milímetros mínimo, o sea, que se vea claramente que pasa. ¿Vale? Evidentemente esto no lo vais a hacer normalmente con AutoCAD, porque con AutoCAD el problema del eje es que cuando dibujo una cota es que AutoCAD lo crea como un bloque. Si quiero romper la cota tengo que descomponer el bloque y encima pierdo las propiedades de la asociatividad de la flecha, es decir, si cambio medidas, luego tendría que a mano actualizarlo. Entonces, no lo vais a hacer nunca. Pero cuando se hacía a mano, pues además para ahorrar un poco, ¿sabes?, tiempo de delineante y además no llenar mucho de líneas el papel, pues se permitía eso en la norma. ¿De acuerdo? Bien, las líneas de referencia de cotas accesorias no deben tomarse como origen o base de las fundamentales o de mayor importancia. Esto es una cosa también muy importante en concepto, porque evidentemente vosotros si os doy una pieza y la acotáis y no sabéis la funcionalidad de la pieza, pues a lo mejor la acotáis de una manera que es correcta la acotación, pero que no es correcto por el tema de fabricación. ¿Qué significa esto? Normalmente en una pieza hay cotas que se llaman principales, que son muy importantes que sean correctas, porque afectan al funcionamiento de la pieza. Y luego hay otras cotas que son accesorias, que realmente solamente se ponen pues, para que se tenga una información adicional de la pieza. Por ejemplo, voy a hacerlo sobre este ejemplo, voy a si me deja anotar. ¿Cómo es que no me deja ahora anotar? Perdón un momentito, que no me deja. A ver. Ahora. Mirad, en esta pieza voy a... Esto que veis ahí, redondeado, se llama radio de acuerdo. Por ejemplo, cogéis, si os fijáis en muchas piezas, en muchos elementos que veis en la realidad, veréis que no acaban en punta, sino que están redondeados. Eso es una imposición del Ministerio de Industria. ¿Por qué? Porque si yo tengo una pieza que tiene punta y se me cae, me puede hacer una herida. Si está redondeada, pues a lo mejor me hace un cardenal, pero a lo mejor no me perfora, ¿no? Entonces, fijaros que en general todas las cosas que veáis por ahí tienen ciertos redondeos para evitar las aristas vivas. Las mesas, los ordenadores, incluso aquí veis que están redondeados para evitar pues, que si os dais un golpe, pues no os hagáis tanto daño como si acabara en punta. Bien. Ese radio de acuerdo es un radio que me da igual, primero, su valor. Es decir, hay un mínimo, lógicamente, pero que si cometo un error y lo hago un poquito mayor, un poquito más pequeño, no pasa nada, la pieza sigue funcionando igual. No pierde funcionalidad. Si lo hago un poco, o sea, si lo posiciono su origen en un sitio o en otro para hacer ese radio de acuerdo, pues tampoco va a ningún lado. Vamos, de hecho, el radio de acuerdo hay veces que no se hace ni con máquina.
Luego llega una persona, coge una lima y desgasta un poquito el extremo y no hace falta ni meterlo en máquina para el radio de acuerdo. Entonces, en la pieza de la izquierda hay un radio de acuerdo que es el radio de acuerdo de la parte izquierda. Y se ha tomado como origen de coordenadas para el resto de elementos de la pieza ese radio de acuerdo. La distancia del taladro, qué medida tiene hacia la derecha con respecto a ese radio de acuerdo. Estoy utilizando una cota accesoria como referencia fundamental de la pieza. Si yo hago mal ese radio de acuerdo, he hecho mal toda la pieza. ¿Por qué? Porque me estoy apoyando en una medida que además era intrascendente. Entonces, hay que ver cómo funciona la pieza y decir, no, vamos a hacer las medidas de acuerdo a tal. Y de hecho, en la parte de la derecha tenéis la pieza hecha con sus medidas, la posición del taladro en vertical, faltaría la posición del taladro en horizontal, respecto a lo, por ejemplo, al origen inferior, faltaría esa cota, pero el radio de acuerdo puede ser que no haga ni falta ni darlo. Yo sé que la pieza está redondeada, está indicado por medio de esas líneas de ejes que es un acuerdo semicircular, pero sin trascendencia. Puedo hasta obviar esa cota, porque que venga después dice, bueno, esto es un radio de acuerdo, sé que tengo que quitarlo, tal, en fin, tengo que quitar ahí la arista viva y ya está. Porque esa pieza originalmente era una pieza picuda. ¿Y el rectángulo azul has hecho tú o ya venía? No, lo he hecho yo. Ah, vale, vale. Se ha quedado ahí marcado. A ver si puedo desmarcarlo. Sí, ahora. Digo que ahí faltaría dar la distancia que tiene en horizontal el taladro. ¿Con respecto a qué? Pues yo lo haría con respecto al lado derecho de la pieza. Porque el lado derecho de la pieza además es un lado plano y es más fácil apoyar y medir sobre él. El de la izquierda, como está inclinado, es más difícil apoyar y medir bien. ¿De acuerdo? Así que también tenéis en cuenta. Vais viendo un poco la lógica de lo que es la acotación, de cómo, relacionándolo con la fabricación, porque es lo que a mí me interesa. Porque yo os podía soltar 4 normas básicas y acotar, pero es que yo quiero que luego el día de mañana, cuando hagáis piezas reales, sepáis cómo debéis acotarla. Y la línea de acotación última del radio, ¿Sí? ¿se podía poner a la derecha? Es que en la circunferencia dices. No, la línea de acotación, la flecha que indica cuánto Sí, es el radio. sí, poner a la derecha? se puede llevar a sacar fuera por la derecha. Sí, porque como es plano, como que se vería más claro. Sí, sí, perfectamente. La puedes llevar a la derecha y sacarla por la derecha. Lo que pasa es que atraviesas más pieza. Por eso lo han hecho para la izquierda. O sea, pues tienes más riesgo de interferir con alguna cosa más. ¿No faltaría otro Sí. círculo? No, el otro círculo es un radio de acuerdo. No hace falta ni acotarlo. O sea, el de arriba, el redondeado ese. Yo con verlo así ya sé que están diciendo, quiero matar esta arista viva. Haz un radio de acuerdo que tenga cierto radio para evitar que sea penetrante, pero el que tú quieras. ¿Vale? O sea, no haría falta ni acotarlo. Que lo quieres acotar, perfecto. Pero no haría falta, ¿eh? En aristas oblicuas entre sí que no llegan a cortarse, las costas se refieren a su intersección, aunque esta no exista realmente. Esto también es otra pieza, otra cosa muy curiosa y me gusta mucho también porque está relacionado con la fabricación. Es decir, si yo no os explicara nada de fabricación, pues ¿cómo acotaréis esta pieza? Pues daríais esta cota en horizontal, perfecto, esta medida. Daríais, por ejemplo, el centro de este radio, este centro, daríais el radio y la posición del centro. ¿No? Daríamos esa medida, la posición del centro y luego el radio. Voy a hacer otro color del radio para que no... Haríais un radio para indicar que es ese radio, ¿no? Y luego la altura de la pieza. Y en principio diríais, perfecto, la he dejado acotada y la he hecho perfecta, porque he puesto todo lo que hace falta saber sobre ella. Cuánto mide de alto, cuánto mide en la parte de arriba, qué longitud tiene horizontal, en la parte de abajo, hasta dónde llega, y luego el radio, doy el radio, la posición del radio, y la tengo perfectamente definida. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Geométricamente es perfecto. ¿No? Vale, para fabricar, ¿qué pasaría?
Pues lo que pasaría es lo siguiente. Vosotros, si tuvierais que hacer esa pieza, partiríais de una chapa y lo lógico es que esa chapa, a ver si, esa chapa fuera de esta forma. Para que estuviera así, cortaréis la chapa con esa forma, la que os he puesto en azul. Entonces, ¿qué sería lo correcto? Es más, si yo tengo que encargar esta pieza a alguien para que la fabrique, lo lógico es que le diga de qué chapa debe partir, para que luego se quede el corto en material, porque luego se puede quedar corto, ¿no? Es que, no, como usted no me dio la medida, yo he cogido y he sumado el radio a no sé qué y he sacado que la chapa tiene que ser así. Y luego resulta que les han fabricado mal porque no han partido la pieza correcta. Entonces, todas las piezas hay que dar siempre la medida de la chapa de la que se parte. ¿Sí? Cuando digo chapa me refiero a pensar en una chapa metálica que la voy a utilizar como base para hacer la pieza. Entonces yo tengo que decir de qué parto. Luego ya cortaré lo que sobre para dar la forma, pero haré eso. Es lo mismo, por ejemplo, cuando encargáis, estáis haciendo una estructura, un edificio, y decís, bueno, pues necesitamos tantos metros de este tipo de perfil. Y a lo mejor cogéis y dais las medidas del perfil entre ejes, a ejes. Y llegará otro y dirá, no, pero es que yo no puedo, eso es incorrecto. O sea, es correcto que yo coloco los perfiles a ejes, pero yo tengo que coger un perfil más largo, porque cuando tengo que soldar toda la cara del perfil, no solamente hasta el eje. Entonces, siempre hay que partir de la pieza base y sobre ella cortar. Entonces, por eso aquí dice que hay que cortar la pieza como si fuera completa. Luego haremos el radio de acuerdo para quitar esa parte. Ahí lo mismo, había una esquina y la vamos a quitar. Entonces tenemos que dar la pieza completa. ¿De acuerdo? Sí, pero no le faltaría para que la vaya a fabricar decirle cuánto mide la altura. Sí. Yo he puesto la cota en la derecha. O sea, he puesto en rojo la altura, que no estaba puesta. Sí. Debería estar puesta. Sí, claro, lógico. Lo que pasa es que en el libro tampoco han ido a buscar el tema porque quieren que la gente se fije en los fallos, no en... Luego, la cifra de cota, siempre que sea posible, debe ponerse sobre la línea de cota a la que se hace referencia. Si por algún motivo no me cabe bien o queda muy pastoso, la línea de cota, en lugar de ponerla dentro de la pieza, se puede poner por fuera. ¿De acuerdo? Es decir, en lugar de estar entre las dos líneas de referencia, colocarlas por fuera e incluso colocar la cota fuera. Eso, por ejemplo, AutoCAD lo hace automáticamente por nosotros. Si ve que no le cabe el texto dentro, nos lo saca fuera y nos lo parte. Pero también le podemos decir que no lo haga. ¿De acuerdo? Esto es por ganar en claridad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la medida de 3, si la hubiera puesto ahí dentro, vamos, a lo mejor ni me cabe el texto, o sea, quedaría muy raro. La de 6 queda más clara y la de 20, como es más amplia, pues ha quedado perfecta así. El tamaño de las cifras de cota debe ser uniforme e independiente de la magnitud con la dimensión que expresan. Bueno, ese problema tampoco lo vamos a tener con AutoCAD porque nosotros vamos a trabajar con estilos de acotación, vamos a crear un estilo de acotación y le vamos a dar unos tamaños de texto y fuera. Pero cuando las cosas se hacen a mano alzada y uno está acotando, es muy curioso, pero es muy instintivo. Una medida grande se te ponga un texto normal y a lo mejor una medida pequeña, por lo que sea, uno tiende a hacer la letra más pequeña. Eso pasa, ¿eh? Entonces, cuando se hacen las cosas a mano y no se hacían con plantillas, sino sencillamente a mano, o sea, acotar a mano, pues eso pasaba. Pues la norma dice, bueno, ten cuidado, intenta hacer que todas las medidas todos los textos sean iguales de tamaño. ¿Vale? Esto también es importantísimo. Todas las cotas se expresan en una misma unidad, que con carácter general es el milímetro. No se consigna esta unidad en la cota. Por ejemplo, en la pieza de la izquierda tenéis una cosa que pone 6 milímetros y la parte inferior 7,5 centímetros.
Eso, como se suele decir, eso es mezclar churras con merinas. O doy todo en centímetros, o doy todo en milímetros, o doy todo en metros. Pero no puedo unas cotas en una magnitud y otras en otra. Eso, prohibidísimo. Porque eso sí que induce también a fallo. Y luego además, lo mismo. La norma en dibujo técnico industrial dice que, salvo que se diga lo contrario, todas las cotas han de considerarse en milímetros. Cuando veamos topografía, pues ahí ya, claro, el milímetro es una unidad muy, muy pequeña, trabajaremos en metros o trabajaremos en kilómetros o lo que sea. Pero en dibujo industrial trabajaremos en milímetros. En arquitectura, por ejemplo, ¿en qué trabajaremos? Haciendo planos arquitectónicos. ¿Pero a qué nivel llegas luego de resolución? Milímetros. Es decir, este aula mide 6.547 milímetros. 6,547. ¿O te quedas en centímetros o en decímetros? ¿En qué? Sí, pero ¿con cuántos decimales luego? 1, 2, 3, 8. O sea, en milímetros. ¿Tú crees que en este aula equivocarme en un milímetro en largo me va a afectar? No, ¿verdad? En la arquitectura, como mucho, se baja al centímetro. Evidentemente, en una pieza de estas, un error aquí de 1 centímetro es garrafal. Pero en este aula, equivocarme en 1 centímetro en la longitud del aula, es que no te vas a enterar, ni va a cambiar nada. Cada cosa, o sea, digo, esto lo cuento porque digo, cada cosa hay que hacerlo en las unidades que correspondan y con la precisión que corresponda. Por ejemplo, si yo tuviera que fabricar esta pieza, el milímetro me vale perfecto. ¿La décima de milímetro sería válida para esta pieza? Estamos yéndonos a una medida ya muy, muy pequeña y no tiene sentido llegar a ello. Entonces, lo único que haría es encarecer mucho la fabricación, si quiero una precisión brutal en la fabricación, y no voy a ganar nada. Entonces, evidentemente hay cosas donde la precisión de llegar incluso casi a la micra, hay elementos en que sí. Tengo un compañero que trabaja en corte con láser, que hace unos cortes que cuando solapas una pieza con la otra no se ve el corte. ¿Sabes? Piensas que es una única pieza y luego haces así y la separas. Porque está cortado a la micra. O sea, es que el ojo no tiene ya esa resolución para verlo. ¿Por qué? Porque están buscando unos encajes perfectos. Pero en lo que es una pieza normal de taller, pues, el milímetro va de sobra. ¿De acuerdo? Por eso cuando acotemos, veremos luego en clase, el que acota con decimales en milímetros tiene mal la cota. Porque nosotros no buscamos eso. Bien. Luego dice, las cifras fraccionarias se consignan siempre en su correcta expresión decimal. Ahí tiene 27, un medio, 60, no sé cómo pone el 60, no sé qué es, pues 60,7 y 27 y medio. A ver, ¿por qué? Cuando nosotros metamos las medidas en las máquinas, la máquina te va a pedir que metas, pues yo qué sé, que esto mide 34,5. Tú no puedes poner 34 un tercio ni tal. Y si el que hace la operación, que es el operario, se equivoca, ¿de quién es la culpa si hace mal la pieza? ¿Sí? ¿El que la cota? O sea, esto es una cosa que tenéis que tener muy claro. Yo no sé si tenéis experiencia de estar en talleres. Yo he estado en bastantes talleres supervisando cosas y todo esto. Y en un taller, aquí vosotros estáis cómodamente sentados en una mesa, tal, todo fenomenal. Pero en un taller que entrada es ruidoso, que hay movimiento de máquinas, de no sé qué, que hace frío. Hay talleres que vas en invierno y te estás pelando de frío, o sea, estás con el abrigo y estás pelando de frío. ¿Tú crees que el operario que está ahí tiene ganas de sacarse la calculadora para hacerte las operaciones de tal? ¿O que no tiene ni una mesa a veces ni para apuntar? O si la tienes una porquería, está llena de cosas y tal. ¿Tú crees que va a poder ahí ponerse a hacer los números? Tienes que dárselo todo hecho. Si no, y ya digo, si luego mete la pata,
La culpa no es de él, la culpa es tuya, porque tú eres el que tienes que darle la información. ¿De acuerdo? Esto, por favor, tenerlo muy en cuenta porque es muy cómodo estar aquí y decir, no, hombre, yo puse 27 y un medio. Todo el mundo sabe que es 0,5. No, todo el mundo no lo sabe. Y no es lo mismo estar aquí tranquilamente que estar con la tensión de tal, no sé qué, que además están pendientes de que está bajando en ese momento el pistón de la máquina y tal, y tiene que estar en ese momento para sacar la pieza y meter no sé qué. Bien, otra cosa, las cifras se inscriben en posición de fácil lectura desde la base del dibujo o desde su parte derecha. Esto también es un poco de lógica, es decir, no tiene sentido cuando yo estoy mirando un plano que tenga que girar el plano 360 grados para ser capaz de leer todas las cotas. Tendré que poner las cotas de forma que, lo digo yo, con un giro, como máximo, lea todo. Es decir, así de esta forma veré X cotas, hago así y veo el resto. Lo que no puedo estar es así, así, así y así. Por lo mismo, porque no, si el plano es una cero y está en una mesa, ponte a girar el plano en la mesa, y encima tiras los bolígrafos, en fin. Entonces, intentar dar claridad a las cosas. Bien. Luego se debe procurar evitar la inscripción de cifras de cota en los ángulos de 0 a 30. Bueno, pues esto lo voy a contar rápidamente pasada. Es lo que he contado. Todos los textos que están pegados a ejes verticales, ejes horizontales, pues inducen a error. Sácalos fuera de esa zona, es lo que te están diciendo. Luego, la cifra de cota no debe, esto también es muy importante, la cifra de cota no debe quedar cortada por línea alguna, ni de referencia ni de cota. Fijaros. Por ejemplo, el número, la cifra. Por ejemplo, en la parte izquierda hay un 14 arriba, luego hay un 26 o un 216. ¿26? ¿Y quién no te dice que si lo estás viendo de lejos lo veas como un 1 ese palito, esa línea? Y debajo, el de 28, ¿es un 28 o es un 48? ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque, vamos, y eso que está ya ampliado, ¿eh? Si te lo pongo un poquito más alejado, puede ser un 4, no sabes ni lo que es, ¿verdad? Entonces, los textos de cota son sagrados. De hecho, incluso si coincide un rayado con ellos, se interrumpe el rayado. Imaginaos el lío de estar mirando, leer un texto con las líneas por encima, ¿no? Aunque sea un rayado muy suave. Bien, otra cuestión, las líneas de cota deben estar centradas perdón, los textos de la cota deben estar centrados en las líneas de cota, pero si eso coincide con algún eje, pues se desplaza. Por lo mismo. Voy a ampliar esto porque efectivamente a esta distancia a lo mejor no lo veis. Pero ahí pasa lo mismo. Este 20 está interrumpido con la línea de eje y puede inducir a error. Entonces, esto también es de presentación. Cuando tengo varios textos de línea de cota, varios textos de cota y están alineados, como es el caso de la izquierda, me permite la norma, manteniendo el que estén centrados, dentro de que esté centrado, desplazarlos un poquito uno a un lado y otro a otro para que haya cierta alternancia. Aquí tengo uno encima. ¿Perdón? Sí, para que no, o sea, para que no esté uno encima de otro, sino que haya se vea claramente además a qué hace cada una referencia. Bien. O sea, el de la izquierda es correcto en cuanto a que está fuera, centrado, tal, pero es más correcto el de la derecha porque estoy quitando un poco ese solape. ¿Cómo el de la diagonal? El de la figura, la parte, la única que no está en el eje X en el la segunda figura. ¿La altura? No, la segunda figura.
Estoy en la de arriba, ¿eh? Vale, es que no que- estoy en la... No, estoy en la de arriba. O sea, que todavía estoy en la de arriba. Estoy contando que las líneas de cota no deben... O sea, si se pueden alternar un poco, está permitido. Vale. Vale. Bien. La siguiente también es importante. No se deben indicar cotas superfluas ni que dejen más que determinada una dimensión. Es decir, si hay una cota que realmente se puede, una medida que se puede sacar a partir de otras, no tiene sentido que se ponga. Entonces, en la pieza a la derecha, la parte inclinada no hace falta acotarla. ¿Por qué? Porque como conozco el resto de medidas de la pieza, me queda ya obligado. Luego no... No, por Pitágoras no. Tú piensa más sencillo, piensa más sencillo. No yo parto del punto izquierdo abajo a la izquierda. Conozco la altura, llego hasta arriba. Conozco el horizontal, llego hasta ese punto a la derecha. Vale, ahora empiezo por abajo. Me muevo en horizontal la medida de abajo. Me muevo en vertical la medida de arriba. Llego al punto. ¿Conozco el punto inicial y final de la pendiente? Sí. Luego no me hace falta darlo, porque puedo llegar a él. No ha hecho falta Pitágoras, ¿eh? Más sencillo, ¿has visto? Recorrerlo y ya está. Bien, otra cuestión, también importante, pero bueno, con ciertas salvedades, que es, no se debe repetir una misma cota en varias vistas. Es decir, en la parte izquierda tengo acotada ese rebaje y me lo están acotando en el alzado y en la planta. Vamos a hacer una anotación para que... Me están acotando esta medida aquí, me la están dando aquí y aquí. En el alzado y en la planta, ¿vale? Me sobran una de las dos. ¿En cuál? Pues ahí ya podríamos discutir si es en el alzado o en la planta donde debo de esa medida. Evidentemente, pero ¿por qué la de abajo? ¿Qué os he dicho hace un rato? Depende cómo se vaya a fabricar, depende cómo sea más sencillo para el que va a fabricar la pieza. Las dos formas son válidas. Siguiente. En piezas simétricas, las cotas deben medir dimensiones o distancias entre elementos simétricos. Fijaros lo complicada que es la pieza de la izquierda. Voy a ponerla arriba. Es la de arriba, para que no te bajes. Fijaros lo complicada que es la cota de la de arriba, que es además muy difícil de medir. Estoy dando dos extremos finos, estoy dando el ancho lo estoy dando por dos mitades en la parte superior, la posición de un centro, queda bastante confuso. Abajo, en la de la derecha, aparte de ver todo con más claridad, estoy acotando por simetría, luego me indica que la pieza es simétrica, porque en la pieza de la izquierda, ¿qué garantías tengo de que los dos taladros sean simétricos respecto al centro de la pieza? En la de la izquierda. Pero la de la derecha se podría hacer de otra manera. Como has dicho antes, que si tenía mucha simetría, ¿Sí? con poner una única línea que pasase por detrás, que se decía, no hacía falta poner. Completa la línea. O sea, se podrían haber interrumpido las líneas de abajo. Sí, eso sí, perfecto. Se podrían haber interrumpido. Pero bueno, que ahora como están tratando el otro tema, no lo hacen. Pero la pregunta que yo os hago es, ¿qué garantías tengo en la pieza a la izquierda que la distancia del centro, del eje, al centro del taladro es la misma en los dos lados? ¿Lo podéis asegurar? ¿Y en la derecha lo podéis asegurar? En la derecha sí. En la de la izquierda, si a mí me dan esa pieza, lo primero que le digo a la persona que me la da es, me falta una cota. Es lo primero que yo diría. ¿Sabéis por qué no? Porque no me ha acotado por simetría, con lo cual yo no la tengo que presuponer. Y si no la presupongo, me falta la cota de la posición del centro de la derecha. Si a mí me dan la pieza de arriba y me dicen, fabrícala, le digo, me falta una cota. Y si me dicen, es que es simétrica, digo, pues eso está mal hecho entonces. No me lo estás diciendo que es simétrico así. Al revés, así me lo estás complicando más. Me estás dando a entender que la pieza no es simétrica.
Entonces, lo de siempre. Siempre que se pueda, acotar por simetría. Bien. Las cotas íntimamente relacionadas entre sí, mientras no haya razón que lo impida, deben situarse sobre una misma vista para facilitar la lectura. Bien, la pieza que tenéis ahí es una pieza rectangular que se le ha hecho un cajeado cuadrado, es decir, se le ha hecho un agujero cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿yo qué tengo? Pues yo tengo que en una vista, por ejemplo, en el alzado, tengo la altura, que es de 18, y en la planta tengo las medidas. Bien. Y sin embargo, en la de la derecha, tengo lo mismo, tengo la altura de 18 y tengo con el símbolo de cuadrado, tengo puesto que es de 20. Las dos formas de acotar son correctas, según la norma. Pero volvemos a lo mismo. El que vaya a hacerme la pieza y vaya a hacer el cajeado, lo más lógico es que tenga que en una vista tener toda la información. ¿De acuerdo? Entonces dirá, bueno, pues es un cajeado de profundidad 18 y de forma cuadrada. Ya veré cómo lo hago, tal. Pues ya me buscaré la vida. Bien. El rayado de las secciones debe interrumpirse en el lugar ocupado por la cifra de cota. Bueno, ya lo hemos visto antes. La cifra de cota no debe estar atravesada por líneas, ni debe estar tal, y menos por un rayado. Entonces, lo que se hacía antiguamente, cuando se hacían los rayados a mano, pues es en la zona donde estaba la cota, pues no rayar ahí. Cuando se hacían rayados con plantilla era fácil, cuando se hacía rayado a mano, pues bueno, hacerlo a mano era un rollo, ¿eh? Y además, ahora es comodísimo, tocar y dice sombrea, ¡pum! Se hace todo. Bien, cuando se modifica una cota, no se debe borrar ni tachar, de forma que impida su lectura. Se cruza una cifra, la cifra inútil, con un trazo y se coloca a su lado la cifra nueva. Vamos a ver. Esto obedece a un tema importante. No, que a lo mejor lo habréis oído, y es importante en cuanto al tema que conlleva, que es lo que se llama el replanteo. Es decir, imaginaros que hacéis un plano de un edificio y llegáis y os han dado unas medidas y empezáis a cavar unas zanjas para hacer la cimentación y resulta que cuando llegáis a la medida que os han dado os estáis metiendo en el terreno del vecino. Os han dado mal, se ha medido mal, llegáis al sitio y de repente, plum, pues me salgo de mi terreno, por ejemplo. Pues evidentemente no podéis edificar en terreno del vecino, tenéis que retranquear y construir en vuestra zona. Pero evidentemente eso conlleva un cambio en los planos. Entonces muchas veces, más que decir, bueno, mira, es que la zanja en lugar de 12 metros tenía que tener 10, muchas veces dices, no, yo mantengo el 12, que se lea que es 12 y que ahora es 10, que ha habido un cambio. Es decir, es una forma, en cierto modo, de decir, mira, ha habido estos cambios porque inicialmente se puso que era de 30 y tiene que ser de 28, o que era de esta forma y se ha tenido que hacer de esta otra. Es un poco lo que se busca, la trazabilidad de lo que ha pasado. Entonces, esto ya es cuando ya están los planos hechos. Evidentemente, si estoy haciendo un plano y me he equivocado, lo corrijo antes de sacarlo con el fallo o de sacarlo con esa corrección. Esto es con planos ya hechos. Cuando se llega al sitio y se hace el replanteo y se ve, oye, pues no me cabe esto. Resulta que tal. O se está haciendo una, yo qué sé, unos soportes o un tal, y de repente llega el soporte y es muy alto y pega en el techo y hay que hacerlo más bajo. Entonces hay que cambiar la medida. Bueno, pues en ese caso dices, oye, mira, he llegado a la fábrica a colocar el soporte y resulta que en esto me pega con una máquina que había o no sé qué. Lo replanteo y el cambio. Bien, pero entonces dejas un poco lo que ha pasado para documentar. Pues luego te llegará el cliente y dice, mire usted me hizo un presupuesto de esta cantidad y me está cobrando el doble. Ya, pero es que mire usted, yo fabriqué esto con esto que usted me dio, ha llegado allí, no me ha valido y he tenido que fabricar otra cosa. Entonces, esto es lo que usted me dio y esto es lo que he habido que hacer. ¿Sí? ¿Dónde se pondrían para que cumplan las funciones? Pues yo, por ejemplo, pondría una en la izquierda, la alta en la izquierda, la corta en la de la derecha, por debajo,
y luego la de abajo y la otra abajo. Yo es lo como lo acotaría, porque así es alrededor de la pieza, no hay ningún corte y es muy claro cada cosa lo que se está midiendo. Si la abajo en vez de poner, en ese caso que vale 30, pones lo del cacho que viene a la derecha, solo ya está, pero lo de arriba por la abajo. ¿Cómo lo... Tipo, donde pone 30, ¿Sí? se supone que 40 está mal. Al lado, ¿Sí? cuando bajas, que luego hay otro lado horizontal, Sí. ponerlo abajo. Poner que mide eso, pero en vez de representarlo allí, en la parte que mide menos, ponerlo abajo. No, abajo yo... No, es que esa pieza para medirla yo daría longitud total de la pieza y luego lo de arriba. Si das lo de arriba y lo de abajo, que es correcto también formalmente, estás incumpliendo una condición que para mí es muy importante, que es siempre tienes que dar tamaño de la pieza de la que se va a partir. Es decir, si yo, por ejemplo, pongo que... Imagínate que lo de la derecha mide 30. Imagínate que la pieza al final es de 30 y 30. Si yo pongo abajo 60 y arriba 30, yo sé que la persona que vaya a cortar la chapa va a cortarme la chapa a 60. Porque le he puesto 60 abajo. Si arriba, si yo le pongo 30 y 30, el de arriba, el señor coge y dice, 30 más 30, 50. Y te corta la chapa a 50. Podría ocurrir, ¿no? Sí, que sube mal, sí. Que sube mal. Eso puede ocurrir. Sí. Pues es mejor ponérsela de una. Es mejor siempre, a mí siempre me gusta dar siempre una de las medidas, la pieza total. Y luego ya las parciales. Que trabaje menos. Claro. Me dices, no, si 30 más 30 es 60 y da la pieza total. Sí, sí, está bien acotada, pero luego igual te la fabrican mal. Bien, en las piezas cuya longitud se representa reducida por fractura, la cota de la longitud se expresa por el valor real que esa dimensión tenga en la pieza completa. Bueno, esto supongo que es bastante lógico, pero bueno, ¿recordáis que la profesora Rosado se explicó cortes, secciones y roturas? Sí. Una rotura es lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, una pieza muy larga que se me sale del papel y que no me aporta nada hacerla entera, yo lo que puedo hacer es romperla ficticiamente, coger sus extremos, aproximarlos y representarlo con el símbolo de rotura, que está la pieza rota. Evidentemente, cuando yo acote esa pieza, tengo que acotar la pieza en su medida real. Por ejemplo, si yo AutoCAD le dijera, acótame esa pieza, y marco un extremo y marco otro extremo, AutoCAD me pondría 60, porque me va a medir la distancia de la pieza rota. Ahí yo tendría que editar lo que AutoCAD me está poniendo y decirle, no es 60, sino que es tanto lo que sea en la tabla. ¿Vale? Yo lo que no entiendo es el 150. Sí, la pieza mide realmente 150. Pero eso te lo tendría que poner arriba también al principio, ¿no? No, arriba tengo dos piezas. Una está hecha sin rotura, mide 60. La de abajo es una pieza más larga, que la he roto para meterla en el papel. Sí. Son dos piezas distintas. Vale, va. Bueno, bien. Sí, me parece que está diciendo para que compares una con otra. Sí. Bueno, eso de la escala nada. Este es importante. Cuando se dé una cota total y las cotas parciales que la integran, conviene suprimir la que tenga menor importancia de estas para que en ella queden absorbidos los errores que se produzcan en las restantes al fabricar la pieza. Esto es importantísimo. Es decir, yo puedo acotar esta pieza de muchas maneras. Hemos dicho, lo que está claro es que la pieza a la izquierda tiene un problema y es que tiene la cota total y luego todas las cotas parciales que vuelven a darme la cota total. Luego me sobra una de ellas. ¿Cómo? ¿Tú sabes cuál es la profundidad que tiene la que no está acotada? No, mira, en la parte de abajo yo tengo la total de la pieza y arriba tengo los tramos, las parciales que me dan otra vez la total. Se puede omitir una. Eso es lo que me está diciendo la norma.
y a la derecha, de hecho, se ha omitido una. Entonces, ¿cuál se omite? Pues omitimos la que, si cometemos un error, no tenga trascendencia para la pieza. Es decir, si tengo una pieza que va a encajar con otra, pues las partes que encajen, lógicamente, tendrán que ser precisas. Pero si hay una parte, digamos, estética, que hay una parte que no sirve para nada, porque tiene una parte hueca, pues he hecho un hueco, pues yo qué sé, para que tenga un mirador, cualquier cosa, y no afecta ahí el equivocarse en el tamaño, pues ahí es donde no pongo la cota, para que el error se absorba en esa parte. Bien. Esto lo voy a contar un poco tangencial, pero solamente para que tengáis la cultura, porque se sale del alcance del curso, pero bueno. ¿Sabéis lo que es un conjunto? No en plan de matemáticas, de conjunto, colección de elementos. Un conjunto es pues cuando se habla en dibujo industrial, un conjunto es una serie de elementos que hacen una pieza. Por ejemplo, un rodamiento. ¿Conocéis lo que es un rodamiento de bolas? Un rodamiento de bolas está formado por dos aros, una pista interior, una pista exterior y unas bolas, ¿no? Que lo que hacen es, pues por rodadura, evitar que haya fricciones y los ejes giren. Eso es lo que hace un rodamiento. Si yo represento el conjunto de un rodamiento, pues acotaría el diámetro exterior del aro, el espesor del aro, lo mismo con la pista interior, su espesor, los diámetros de las bolas, en fin, acotaría todo eso. Pues bien, cuando acoto un conjunto, lo que tengo que intentar es que las cotas guarden, o sea, que las cotas se agrupen también dentro de lo que es cada una de las piezas del conjunto. Es decir, si estoy acotando, por ejemplo, el diámetro exterior del aro, pues que haga tanto el diámetro exterior como el espesor del aro en una vista y no el espesor en otra vista, que encima me pueda pensar que está haciendo referencia a otra parte del conjunto. Vamos, es un poco lo que quería contaros. ¿De acuerdo? Luego no se acotan las medidas que por ser variables carecen de significación y en caso necesario se acotan sus límites. Ahí, por ejemplo, tenéis representado un tornillo y una tuerca. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay una cosa muy, muy curiosa, lo voy a marcar ahí, y es lo siguiente. Esto es muy interesante. El tornillo, yo acoto la longitud del espárrago. No acoto la altura de la cabeza. ¿Por qué? Porque está normalizada. Y luego acoto la profundidad que tiene la rosca. ¿Veis? Esta parte abombada, para que el tornillo entre con más facilidad tampoco se agota, porque también está normalizado. Lo que aquí está mal acotado es esto. Alguien ha puesto la distancia que hay de la cabeza a la tuerca. Esta es variable. Según gire más o gire menos, se está moviendo. No tiene sentido dar esta medida. ¿A eso se refiere? ¿Sí? Sí. ¿Qué acotaría esta simetría? Perdona. Pero es que no es simétrico. No, pero en horizontal, medio tornillo y acotar por simetría. Sí, podría ser esto que sea. Normalmente se corta por estoy entendiendo sobre la vertical, o sea, es que en un tornillo, por ejemplo, para acotar un tornillo, la métrica que tiene, la longitud del espárrago, la parte y la profundidad de la rosca.
quieres dar más información, luego tendrás que decir la rosca, el paso de rosca, el equipo, o sea, la rosca que ya uno lleva, qué paso de rosca, cuánto es la rosca. Si veo aquí algún tornillo me enseñaba. Digo, si empieza a decir, necesitarlo. Nada. Corte. De hecho, en las secciones de los ejes, nada. Mira, aquí ya está. Claro, esto no lo voy a poner. Pues evidentemente hay que dar la longitud que hay de aquí a aquí. La cabeza no hace falta, pues está bien actualizada. Y la profundidad de rosca. Luego habría que dar el paso de rosca, es decir, qué distancia hay entre cada uno de estos filetes de la rosca. Y también hay que dar, para ver también que eso condiciona cómo es el tornillo, el ángulo que tiene, el ángulo que tiene también la rosca. O sea, si vemos en grande, el ángulo que tiene esos dientes forman un ángulo. Sí, pero se da de una a la otra, son iguales. Vale. Bien. Luego también, sigamos. Luego, no se acota la posición de las líneas que están situadas arbitrariamente o tienen que ser puramente simbólico. Bueno, aquí lo que tenéis en esta pieza es una sección girada. ¿Sabéis lo que es la sección girada? Os la explicamos a Rosado. La sección girada es, yo corto por un plano, hago una sección y ese plano lo giro. Es decir, eso que tiene como una forma de cruz rayada es un corte perpendicular al papel, que lo he girado. Es para indicarme que la forma de esa pieza, pues es una pieza que tiene una forma como de cruz. ¿De acuerdo? Entonces, la sección girada lo que me está dando es esa información de cómo es la sección. Me estoy ahorrando una vista. Es decir, en lugar de hacer una vista lateral con la pieza vista al revés, así, hago una sección girada y tengo la información. ¿Vale? Me he ahorrado una vista. Como la pieza tiene las mismas medidas en todas partes, no tiene sentido que diga a qué distancia, voy a marcarlo aquí, no tiene sentido indicar qué distancia hay en la sección girada. Esa cota me sobra. Porque la puedo colocar un poquito más a la izquierda a la derecha y no cambia nada. Es una sección girada. ¿Vale? Bueno. Luego, no se acotan las dimensiones que sean consecuencia directa de otras fundamentales. Bueno, pues cuando tengo una medida, no voy a meterme mucho con esto, pero cuando tengo una medida que sale como consecuencia lógica de un corte de, ¿entiendes? Pues he cortado hoy y la posición es por esta distancia y la forma que, bueno, por ejemplo, la altura que tiene, vamos a ver, lo voy a poner para que lo entendáis. Por ejemplo, esta altura no haría falta acotarla. Eso que he puesto ahí en rojo. No sé si se ve. Voy a ponerla más gorda. ¿Por qué? Porque si yo tengo una circunferencia y hago un corte a una determinada distancia de su centro, la altura que tiene ahí el sector circular me viene geométricamente definido, no tengo por qué darlo. Es decir, no tengo que dar esa medida si he dado la separación que hay en el corte. ¿De acuerdo? Es eso. Y aquí lo pone también en la parte superior, ¿no? En la parte superior, pues eso que sobresale tampoco tiene sentido porque está geométricamente. O sea, que lo que se puede sacar de una forma automática, vamos a decirlo así, porque es un corte y tal, y no tiene vuelta de hoja, pues no hace falta cortar. Bien, vamos a dejarnos un poquito esto de centros fuera. Esto también. Esto sí es interesante comentarlo. Dice, cuando se representa incompleta una cota de diámetro, se consigna el símbolo diámetro. Bien, aquí voy a haceros una pregunta para nota. ¿Cuándo hay que acotar por diámetro y cuándo hay que acotar por radio?
Vale, vamos a ver. Ha respondido perfectamente según la norma. Y ha respondido mal según la realidad. No, te explico. La norma dice eso. Cuando un arco de circunferencia tiene menos de 180 grados, se acota como radio. Y cuando tiene más de 180 grados, se acota como diámetro. ¿Vale? Eso es lo que tú me has dicho. Y está perfecto. ¿Y qué os he dicho yo al principio de clase? La acotación a qué está condicionada a la fabricación. Entonces, si tú vas a una ferretería y dices, quiero comprar una fresa, ¿sabéis lo que es una fresa? De fruta no, ¿eh? Una fresa. Una fresa es, lo habréis visto, es como una pieza circular que tiene unos dientecitos y lo que hace es desbastar. Se utiliza para desbastar superficies. Si yo, por ejemplo, tuviera que fresar algo, evidentemente con una fresadora, y yo voy a la ferretería y digo, quiero una fresa del 30. ¿Qué me dan? ¿Una fresa de 30 de diámetro o 30 de radio? Pues me la dan de 30 de diámetro, porque el convenio es que todas esas medidas se dan por diámetro, no se dan por radio. Entonces, si yo tengo que hacer fresar una cosa con la fresa de 30, cuando acote, ¿tú qué pondrías? ¿Radio 15 o diámetro 30? ¿Cómo? Sí. Las fresas van por diámetro. Sabes que vas a fresar algo. Y lo que vas a fresar lo acotas y dices, bueno, esto tengo que fresarlo con la fresa de 30. Entonces lo acoto, pero como es un arco de 45 grados, le pongo radio 15. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo o no? A ver. La fresa es de 30, pero como tiene 45 grados, la norma me dice que se acota como radio y pongo radio 15. ¿Vale? Es correcto. Vale. La fresa en lugar de 30 es de 28. Y pones radio 14. Y entonces, el que va a hacerte el trabajo dice, ay, 14. 14 por 2, 24. Va a la ferretería y compra la fresa de 24. Y te lo fresa con 24. ¿Qué ha pasado? Se ha equivocado, pero porque yo le he dado un tema que él tenía que haberlo convertido a diámetro, porque él como cuando compra la fresa es diámetro, pero se ha equivocado al operar. ¿De quién es la culpa? Pero puede pasar también que quieras un radio y tengas un diámetro y se equivoque al dividir, ¿no? No, porque la fresa la compras por diámetro. Entonces no hay equivocación. La fresa de tanto, o sea. Entonces, lo que yo te quiero decir es, la norma de dibujo es la que está fenomenal, pero que como prevalece la fabricación, si yo tuviera que acotar esa pieza, pondría diámetro 30, para evitar que vaya por la fresa no se equivoque en la ferretería. ¿De acuerdo? Es por eso. Bueno, acotar, presentación, nada. Divisiones regulares no hay que acotar, eso sí es importante también. Es decir, las divisiones regulares de una circunferencia no necesitan ser acotadas. Vale. ¿Por qué? Porque no tengo más que contar cuántos círculos, o sea, cuántos taladros hay, divido y lo tengo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, aquí la norma sigue, tampoco quiero aburriros con más casos, que podría, algunos interesantes. Por ejemplo, aquí hacer en referencia al tema de roscas, taladros, si son ciegos o pasantes, cómo se acota un taladro. Pero bueno, no lo voy a contar porque el tema de los chaveteros, no lo voy a contar porque ya sale un poco el objeto de lo que es el curso, ¿no? Pero sepáis que las normas son muy amplias. Por eso cuando hablábamos del tema de acotación al comienzo del curso, os dije que era un tema bastante amplio. Y es un tema que, evidentemente, para conocerlo bien, hay que conocer procesos de fabricación. Es decir,
No, o sea, vosotros no acotaréis ahora igual que luego si vais trabajando 5 años en un taller, acotaréis de otra manera distinta, pero porque os adaptaréis a lo que es la fabricación. Eso nos ha pasado a todos. O sea, yo, por ejemplo, lo que ha dicho tu compañero, yo, claro, según leí las normas en su día, antes de enfrentarme a la vida profesional, hubiera dicho lo mismo que tú. O sea, perfecto. No, menos de 180 radio más diámetro. Pero cuando vas a un taller y ves cómo manejan las cosas, dices, joder, mal asunto, si voy con la norma tan purista, porque me voy a columpiar yo. Entonces, por eso. Bueno, pues visto esto, vamos a ver cómo acotar en AutoCAD. ¿De acuerdo? Hemos visto las normas y ahora vamos a ver cómo se acota en AutoCAD. Si hiciéramos el dibujo a mano alzada, la teoría habría terminado ahora ya. Pero vamos a ver cómo se acota en AutoCAD. Bien, voy a abrir un dibujo de AutoCAD y vamos a ir viendo un poquito el tema de acotación. Voy a intentar no tardar mucho porque quería que hoy hiciéramos una práctica aquí en clase entera. A ver, AutoCAD. Vamos a ver. Voy a hacer un rectángulo. Cero, 0. 50. No, 100. Vale, ahora voy a dibujar un círculo. Y voy a dibujar pues cualquier cosa. Bien, imaginaos que tuviéramos que acotar esta pieza. Voy a crear una capa que se llame cotas para ponerla al otro color y poder ver un poco lo que vamos haciendo. ¿Vale? Voy a crear una capa de cotas. Voy a poner un color que se vea más o menos bien, por ejemplo un amarillo. Y vamos a trabajar en esta capa. Bien, para acotar en AutoCAD, la orden de acotación es la orden acota. Si trabajamos en inglés, que ya sabéis que yo defiendo el que trabajemos en inglés por todo lo que os he comentado de las ventajas, un bloc de notas, usamos la orden acotar, acota de AutoCAD, es la orden dim, además es más cortita, dim. Cuando nosotros damos a orden dim de AutoCAD, me da opciones, ángulo, línea base, continua, coordenada, lineal, tal, sí, da una serie de opciones para acotar pues, una entidad o cualquier cosa. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, quisiera acotar, si directamente no tengo más que pinchar un extremo de lo que quiero acotar, que es lo más básico, otro extremo, vengo aquí y coloco la cota. El texto me lo ha puesto AutoCAD automáticamente y me ha puesto la cota. Si ahora, por ejemplo, quisiera acotar esto en vertical, pues no tengo más que venir aquí. Uy, me he equivocado. Vengo aquí y me pone la cota 80. E incluso, si yo le digo a orden de AutoCAD de acotar y cojo un círculo, AutoCAD es tan listo que me detecta que es un círculo y me sabe hasta acotar el círculo. ¿Y qué, perdón? Sí, que basta que seleccione un círculo para que AutoCAD reconozca que es un círculo y me sepa acotar el círculo. Me pongo ya el símbolo de diámetro. ¿Cómo seleccionas? Dim y marcas el círculo.
No, el círculo, pincha el círculo. A ver. No, mira, vamos a ver. O sea, que AutoCAD te reconozca que estás cogiendo el círculo. Mira, lo vuelvo a repetir. Das a orden DIM, marcas el círculo. ¿Ves? Cuando yo me coloco encima del círculo, AutoCAD ya me lo está detectando. ¿Ves que me pone ya la cota? Y luego me pregunta dónde lo quiero colocar y ya está. Si yo, por ejemplo, quiero mover una cota, me salen unos puntos, no tengo más que arrastrar un punto donde yo quiera y la que estoy cambiando de posición la cota. Fijaros qué fácil es mover una cota. Y si quiero mover el texto de una cota, pincho donde está el texto y lo coloco donde quiera. Puedo desplazar textos también. Si quiero cambiar un texto de cota, imaginaos que esto no mide 80, sino que mide 83, yo puedo hacer doble clic en el texto de 80 y poner lo que quiera, incluso un texto de un hola. Hola 580. Hala, espérate. Bueno, he hecho un lío porque he partido la línea, pero bueno, puedo hasta cambiar la cota y poner lo que yo quiera, un texto. Voy a dejarlo bien para que veáis. Vamos. Evidentemente no recomiendo tocar cotas, porque si luego cambio alguna medida, se me cambia. AutoCAD tiene una cosa muy buena y es que por defecto las cotas son asociativas. ¿Qué significa que son asociativas? Que van ligadas a la entidad. Mirad, si doy a la orden capa de AutoCAD, cuando empecé el dibujo, ¿qué capa tenía? La capa 0. He creado una capa que he llamado cotas. Vamos a ver qué capas hay ahora. ¿Hay alguna capa más? Una que se llama Death Points. Vale. Death Points es una capa que crea AutoCAD. Es una capa que está prohibido tocarla. Vamos, no hay nada prohibido, pero vamos, aquí es tocar, allá tú. Porque ahí AutoCAD guarda la información de las cotas. O sea, guarda referencias, cosas de ese estilo. Es una capa que está deshabilitada, por defecto. Claro que cuando yo ya lo ven capa, es una capa que está, veis que no se puede trazar, es una capa que en principio está inutilizada por AutoCAD y lo único que hace es guardar información. Bien, gracias a esa información adicional que AutoCAD guarda, si yo, por ejemplo, esto que tengo aquí, lo cambio de tamaño, esto mide 100, ¿no? La cota medía 100. Voy a cambiar el tamaño de esto. ¿Cuánto vale ahora la cota? 140. Se me ha cambiado. ¿Por qué? Porque son asociativas. Es decir, la cota, o sea, AutoCAD tiene información y entonces cuando cambio la medida que está a lo que está midiendo AutoCAD, se me actualiza la cota. Bien, hay un problema. Imaginaos que estamos trabajando en milímetros. ¿Tiene sentido que una cosa mida 140,36 milímetros? Eso está mal. ¿Qué tendría que hacer? En teoría yo tendría que ir editando los textos, ¿no? Y cambiando el tema y poner 140. Hay un problema. Si luego cambio la medida, como es un texto que he tecleado yo, ya AutoCAD me lo respeta y no me lo cambia. ¿Cómo solucionar este problema? Pues ese problema lo solucionamos con estilos de acotación. ¿Recordáis la orden estilo en el texto? Orden style. Que podíamos elegir una fuente, un tamaño, un ángulo de inclinación, todo eso. Pues existe, igual que existe el style para definir textos, ¿qué orden creéis que tenemos en AutoCAD para definir estilos de acotación? Acotation, no dim. Dim style. Tenemos el dim style. Sí, en castellano, acoestilo. O sea, que se parece a lo que tú dices. El dim style. El dim style, que es el acoestilo,
Es muy bueno porque hace lo siguiente. ¿Veis? Me dice, voy a definir uno nuevo. Voy a hacer uno nuevo, perdón. Un nuevo estilo. Le voy a llamar mi estilo. Vale. Puedo partir de uno que ya esté hecho. Bueno, pues vamos a coger este que ya está hecho. Que es muy cómodo, ¿no? No vamos a reinventar la rueda. Y me da el tema de anotativo. ¿Recordáis que era un texto anotativo? Anotativo era que, aunque yo cambiara el tamaño del dibujo, imaginaos que estoy en una 4, paso a una 3, los textos anotativos mantienen su tamaño, ¿recordáis? Pues lo mismo podemos hacer con la acotación. Bien, y ahora me da la opción de si este estilo lo quiero usar, ¿para qué? Todas las acotaciones, para ángulos, para tal. Fijaros, para un montón de historias. Voy a dejarlo para todos. Y damos a continuar. Y ahora, si os fijáis, tenéis un montón de posibilidades. Tipos de línea, cómo queréis que sean las líneas, cómo queréis que sean las flechas, el tamaño, el relleno, en fin, un montón de posibilidades. El texto, cómo queréis que acote el texto. Perfecto, también, todo eso igual. En texto, una cosa, podéis elegir un estilo de texto, con lo cual podéis crearos un estilo para acotar y luego utilizarlo aquí como estilo de acotación. Bien. ¿Qué es lo importante? Aquí hay dos cosas importantes que debéis manejar. El resto, bueno, pues que queréis la flecha de una forma, de otra, pues bueno, es un tema. O que queréis que acabe con marquita en lugar de con flecha, en fin, todo eso lo podéis configurar. Aquí hay dos cosas muy importantes. Una es el ajustar. Y en ajustar es la escala general. Esto es muy interesante. Imaginaos que hacéis una acotación y os quedan todas las flechas muy pequeñitas. Está todo muy pequeño. Pues si yo cambio la escala general y le doy una escala mayor, todas las flechas y todo eso se me hacen más grandes. Ahora voy a hacer un cambio. Voy a cambiar la escala general de 1 a 10, ¿vale? Y luego otra cosa muy importante es en unidades principales, donde me pone el formato de unidades, decimal, porque tenemos estas unidades, donde pone precisión. Aquí decís, por ejemplo, que no tenga decimales. Voy a poner 0. ¿De acuerdo? Aceptar. Esto es muy importante, porque esto es acotar con el nivel de decimales que yo quiera. Hemos quedado que cuando trabajemos en milímetros no va a haber decimales, con lo cual 0. Bien, pues con esos dos cambios, si ahora, por ejemplo, cojo mis cotas y me voy a propiedades y le digo que el estilo de acotación en lugar del ISO 25 sea mi estilo, ¿veis lo que está pasando? Ya me está haciendo caso, me está cambiando, pues se me ha puesto otro estilo de letra, otro tipo de letra, y acordaros que la escala le puse 10. He dicho, hazme todo 10 veces más grande, pues ha quedado así tan monstruoso. Pero no pasa nada, lo acepté. Sí. Ah, he marcado las entidades de cota, botón derecho y propiedades para cambiar. Lógicamente, si tuviera 100 cotas, no voy a ir una por una. ¿Qué hago? Como he trabajado con capas, desactivo las otras capas, cojo todas las entidades de la capa cotas y las cambio. Si no he trabajado con capas, me pego un tiro. Las de Deathpoints o... No, capa cotas, se crea una capa que se llama cotas. Pero incluirlas en la capa cotas, ¿cómo se hace? Porque... Pues si tú tienes una entidad que está en otra capa, cuando das a propiedades, te pregunta la capa, la cambias aquí. Pues cambia cualquier propiedad. ¿Sí? ¿Usted sabe qué? Vamos a ver. ¿Ves ahí un puntito? Pues esa es tu posición.
Bueno, pues para terminar un poco con el tema de la rotación, voy a contar una cosa muy importante. Vamos a hacerlo. Bueno, habría contado otro tema, pero tampoco quiero machacar mucho más porque llevo yo 2 horas hablando y al final luego no vais a hacer nada más. Me ha hecho la culpa a mí. Entonces, una cosa, esto sí es importante. Imaginaros que yo estoy. Que yo tengo esto que mide. Vamos a ver, puedes hacerlo mejor un momentito para tener las medidas de antes. Vale. Voy a hacer una cosa que es escalar. Vale. He acotado esto y es una pieza que mide 10 por 8. Voy a borrar las cotas. 10 por 8. Y ahora me voy al espacio papel porque me han pedido hacer el plano. Y ahora hago mi rectángulo. Por 0, 0. Ahora abro aquí mi puerto. Vamos a hacer uno nada más. Para meter mi pieza. Bien. Esta pieza, en la realidad, yo he estado trabajando en centímetros. Mide 10 centímetros. ¿Vale? Yo ahora quiero hacerlo a escala 1:1. Bien. Entonces, si yo me voy al espacio papel, haría el zoom XP, ¿no? Zoom XP, 1 XP. Zoom 1 XP. Yo quiero escala 1:1. Pero se puede cambiar abajo a la derecha también. ¿Es qué? En el 5,4 se puede cambiar la escala. Si tú creas tu propia escala. Sí, pero bueno, yo te digo 1 XP, ¿no? Escala natural. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, levantar la mano es que estés de acuerdo conmigo. Y lo que hace la escala 1:1, esto mide 10 centímetros, pongo zoom 1 XP. Levantar la mano es que estés de acuerdo con esto. Levantarla bien. Vale, todos los que habéis levantado estáis suspensos. ¿Por qué? Si hago el 1 XP, mirad lo que me sale. No lo ve en milímetros. AutoCAD no trabaja en milímetros. AutoCAD trabaja en unidades gráficas. Pero yo he dibujado mi DIN A4 haciendo que la unidad gráfica sea el milímetro. Y la pieza la he dibujado haciendo que la unidad gráfica sea el centímetro. Estoy mezclando 2 escalas distintas. ¿Qué zoom XP tendría que utilizar? 10. Ahora hago un zoom. $10 XP. Bien, ¿me ha salido bien ahora? Vale. Bueno, siguiente problema. ¿Cómo que no? Pero como he trabajado en centímetros, esta escala 1:1. ¿Podría directamente escalar la figura y pasarla a milímetros y luego poner una hoja? Sí, podría, pero es que estoy liándoos el tema para que veáis el problema que vamos a tener ahora.
Vale. Ahora aquí voy a acotar la pieza. Me meto aquí, doy a la orden dim. Marco esto. Ahí. Voy a quitar esto ahora fuera. Y acoto. ¿Está bien acotada la pieza? Pero vale, esta pieza mide 10 milímetros. ¿Qué ha ocurrido? Que AutoCAD me está acotando la pieza en sus unidades. El zoom XP es un zoom ficticio. Y ahora voy a hacer otra cosa. Me voy a salir fuera del espacio papel, perdón, del espacio modelo. Y voy a acotar. Se ve muy pequeñito, pero sigue valiendo 10. ¿Veis? Aunque me he salido del espacio modelo y esto está en el espacio papel, sigue valiendo 10 esta cota. Bien. Ahora voy a hacer una trampa. Ahora voy a acotar. ¿Cuánto vale la cota ahora? 100. Pone 100. Bueno, a ver, aquí os voy a contar un tema muy importante. Y es donde lo que os voy a contar. AutoCAD tiene una variable de acotación que se llama dim a soc, que es cómo estoy asociando la cota a la entidad. Si dim a soc vale 2, significa que estoy acotando asociado a la entidad y con las medidas de la entidad. Si pongo dim a soc 1, estoy acotando lo que acote ya no depende de la entidad, depende del espacio en el que me estoy moviendo. Como he acotado en el espacio papel, que estoy trabajando ahí en milímetros, no son milímetros, pero las unidades gráficas se corresponden con milímetros, estoy acotando y me salen bien las medidas. ¿De acuerdo? Entonces, depende de lo que valga esa variable, acotaré de una manera o de otra. Entonces, mucho cuidado, porque cogéis un ordenador, no sabéis cuánto vale esa variable de dim a soc y podéis meter la pata. Segunda cuestión. Esto... cuando yo muevo la pieza ahora, con la orden desplaza, ¿qué ha pasado? Que la cota de arriba se me ha movido y la de abajo no. ¿Por qué? Porque la cota de arriba tenía dim a soc en valor 2. Está asociado a la pieza. Si muevo la pieza, me cambia la cota. La 1, la otra que tiene el dim a soc en 1, no. Con lo cual, si muevo la pieza se me queda. Evidentemente, lo mejor para acotar es con el dim a soc en 1, porque ya directamente tengo las cotas bien hechas. Está todo bien hecho, la escala y todo. Digo si está trabajando en una escala fuera de lo que quería. El problema es que si muevo la pieza la he liado. Entonces, ¿yo cómo acoto? Yo lo que hago es, la pieza al final la escalo para que sean milímetros todo. Dejo de rollos y además me gusta escalar en el modelo, o sea, en el espacio modelo, no en el espacio papel. ¿Qué hago? Pues si tengo que acotar una vista, el alzado, creo una capa que llamo cotas alzado y acoto sobre ese plano. Si vista lateral, tal, pero tengo que estar cambiando el SCP. ¿Recordáis ese rollo? Pero sí, el UCS, el SCP. Pero a mí me gusta más así. De esta forma que os estoy enseñando, con el dim a soc 1 y tal, no hay que cambiar SCPs, no hay que hacer nada. Directamente es porque estoy acotando ya. Es un engaño. Pero si tú acotas sobre la ventana. Voy a dejar de grabar ya un momentito porque ya con esto ya hemos terminado de...